Como siempre, es un honor para nosotros tener invitados especiales y para hoy sí que los tenemos un panel de lujo. Ya quisieran los medios de comunicación en este momento que está ese tema tan álgido, el asunto de la propuesta que tiene el señor Petro de sacar del Ministerio de Defensa a la Policía Nacional y llevarla a otro ministerio. Quisieran tener a personas de la catadura intelectual, moral y profesional de quienes estamos aquí. Así de que para nosotros es un honor tener a Mireya, tener a Humberto, tener a José y a Gustavo, quienes ya conocen la fundación. Mireya no había estado, pero le damos la bienvenida. Y aquí tienen ustedes, señores generales de la Policía Nacional, señores oficiales, suboficiales de la Policía Nacional y distinguidos asistentes, un espacio permanente. Estamos, como decía Rosita, todos los días preocupados y trabajando muy duro porque las personas que asistan a nuestros eventos tengan esa mentalidad de estadistas, esa mentalidad de estrategas, que profundicemos en el conocimiento, que no seamos la marioneta del resto de los que siempre han manejado el país a sus anchas y han utilizado tanto el nombre de las fuerzas en la actualidad como ahora quieren utilizarnos en la reserva para sacar ventajas. Entonces, ese es el propósito y este tema esperamos que sea el enriquecimiento cultural para todos y que pongamos a reflexionar en el país, porque por suerte todos los documentos que se publican en nuestra página web y en nuestros canales son muy visitados y naturalmente este tema que está de primer orden va a ser muy visitado. Pues entonces el ejercicio lo vamos a hacer como ya les había explicado mi coronel Caicedo. Él les hará unas preguntas, cada uno tendrá un tiempo determinado para contestarlas. Son 2 días de cuestionario. Ustedes ya conocen la temática general. Entonces hoy resolvemos una parte y mañana la otra. Y al final de cada uno de los 2 ejercicios, la ingeniera Rosita va a manejar la sala, dándole la palabra a algunos de los asistentes que por anticipado les pedimos que no sea conferencia entre la conferencia, sino que sean puntos específicos que nos enriquezcan a todos, sobre todo a quienes no pertenecimos a la Policía Nacional y queremos conocer y saber todo lo que significa ese ABC de un presumible traslado a otro ministerio. Mi coronel Caicedo, Mireya, Humberto, José Ángel y Gustavo, con nuestro agradecimiento de siempre. Un fuerte abrazo, Fundel, y adelante, mi coronel Caicedo. Bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a iniciar nuestra, más que debate, es una charla enriquecedora en materia académica, por contar con unos expertos en el tema específico de la Policía Nacional, en el tema de seguridad ciudadana y en el tema de derecho de policía. El tema, como todos los invitados saben, es un tema muy específico y es el tema de la Policía Nacional y precisamente es si la institución policial debe salir del Ministerio de Defensa Nacional. Desde que inició la campaña, el señor Gustavo Petro, ahora presidente, estuvo promocionando la salida de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa. Y la semana pasada, dentro del proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo, lo incluyó dentro del capítulo 3 de Seguridad Humana y Justicia Social, en la sección primera, hacia un sistema de protección social con cobertura universal de riesgos, cuidado como del bienestar, como pilar del bienestar. Precisamente en el artículo 50 está el Gobierno Nacional a través de los Ministerios de Defensa Nacional, del Interior y de Justicia y la Policía Nacional, en el marco del proceso de transformación policial, promoverá una nueva arquitectura institucional de la Policía Nacional que incluirá la revisión de su traslado a un ministerio que garantice el fortalecimiento de su carácter civil. Pues en ese orden de ideas, en ese planteamiento que se hace desde ese proyecto, pues vale la pena resaltar que hasta ahora se presentó al Congreso de la República. Es importante el tema, colocarlo a consideración de los expertos y que más que los invitados de lujo, como dice mi coronel Villamarín. La primera pregunta que nosotros vamos a hacer en torno a esta posible salida a la institución del Ministerio de Defensa Nacional es la siguiente: ¿permitiría la compleja situación de delincuencia multiforme nacional
e internacional que experimenta actualmente Colombia, separar el contexto de integración operacional de la Policía Nacional de las fuerzas militares que hasta el momento ha sido exitoso, máxime que las tendencias indican a que todos estos problemas de seguridad nacional se están incrementando en la actualidad. Entonces, pues, a ver, le damos la palabra en primera instancia ya a mi general Humberto Guatibonza. Tiene la palabra. Bueno, primero agradecerle la invitación, muchas gracias. Me la hicieron y obviamente que acepté encantado. Pues para contestar la pregunta, primero tendríamos que ver un poquito el contexto del país. Ayer y hoy se está hablando mucho del tema de la reforma a la salud, se está hablando de la reforma pensional, se está hablando de la reforma, varias reformas. Y de la que menos se habla es de la reforma de la policía. Eso nos da una idea de por qué se quiere cambiar la policía, no de ministerio, sino de reformarla un poco. Y yo comenzaría al revés. Yo pienso que tenemos que discutir por qué se quiere reformar la policía. Y la respuesta está en las encuestas. Las encuestas que hay en todo el país donde la gente se siente insegura. Y ese es uno de los problemas que tenemos en Colombia, la inseguridad total. Yo creo que todos los que estamos participando en esta charla nos preocupa cuando nuestros hijos salen. Nos preocupa que los van a robar, que los van a atracar, o que van a abusar de nuestras hijas. Así no suceda, pero nos está preocupando. Eso es señal de que alguien no está cumpliendo con la tarea. Y creo que la situación es más de la discusión es más de fondo. Es la tarea de la policía, ¿la está cumpliendo o no la está cumpliendo? Independientemente de la tarea del gobierno, independientemente de la tarea de los jueces, independiente de todo lo que sucede alrededor. Creo que es hora de discutir eso también. Obviamente que queremos que la policía sea una policía fuerte, una policía que tenga garras, una policía que cumpla con la misión que le da la Constitución. Y eso, pues realmente se logra no a través de pasarla de un ministerio a otro o de crear nuevas formas de policía. Eso se logra a través de darle más fuerza a la policía, de darle más herramientas y de un poquito ver qué sucede hacia el interior de la policía. Los retiros de la policía están disparados. Es decir, en ese momento la policía cuenta con menos efectivos, pues porque la gran mayoría de los policías llegan a su edad de pensión y inmediatamente solicitan el retiro. Es decir, en la policía hay que analizar que mucha gente está solamente esperando el momento en que se pueda retirar. Yo he conversado cuando Diego me invitó a esta reunión, yo conversé con varios policías, los que están a mi alrededor, y todos me dijeron lo mismo. Nosotros queremos una institución fuerte, una institución que además nos respalde y que también nos dé ciertas garantías de trabajo. No importa dónde pertenezcamos, si al Ministerio de Defensa, si al Ministerio de Justicia, al Ministerio del Interior. Yo creo que debería ser un ministerio de policía, un ministerio de seguridad sería mucho mejor para la policía, sería mucho mejor para el desarrollo del país, porque realmente este país se está convirtiendo en un país inseguro y ese es un problema que tenemos que manejar. Yo pienso que hay que escuchar a todo el mundo, especialmente a la base, hay que escuchar a los policías que están lejos de las ciudades, hay que escuchar a todas las personas, hay que escucharlas a todas. Yo estaba preocupado por ese tema. He estado hablando con los ponentes de la reforma de la policía, porque es una reforma lo que quieren hacer. Son dos senadores, la senadora María José Pizarro, Intia Asprilla y David Racero. O sea, son todas personas de izquierda. Creo que hace falta, y así lo hemos manifestado públicamente, hace falta que se escuche a
a todas las personas, a todas las áreas de la policía, no solo los generales, también a los coroneles retirados, a los mayores, a los sargentos, a los intendentes, a todo el mundo hay que escucharlos y de esa forma pues hacer unas mesas de trabajo y obviamente que la reforma de la policía, pues una de las reformas va a ser si sigue en el Ministerio de Defensa o si se crea un nuevo ministerio o qué se va a hacer con ella. Pero creo que en el fondo lo que hay que hacer es conversar con todos, hacer más amplias las mesas de trabajo y sobre eso ya tomar decisiones. Muchas gracias, mi general Guatibonza. Quiero hacer una aclaración porque ahorita estaba estaba chateando con Óscar Ateortúa, el director de la Policía General, y desafortunadamente él se le presentó un inconveniente que no pudo cambiar las fechas de hoy y de mañana, pero está disponible en 2 semanas y medias para dar una conferencia aquí para todas las personas seguidoras de Fundel. Entonces quiero aclarar ese punto. Seguimos entonces allá con mi general José Ángel Mendoza Guzmán. Adelante. Gracias, Diego, muy amable. Buenas noches a todos, en particular a mi coronel Villamarín, a los líderes de Fundel y por supuesto a todos quienes están conectados. El agradecimiento a Fundel y a Diego por la invitación que me hacen para hablar de este tema. Seguramente no soy el más experto en la cuestión, sin embargo, pues hice parte de la mesa externa para la transformación cultural del proceso que se adelantó en el año 2022 y por eso, de alguna manera, pues hay cosas para mencionar en un tema tan interesante y tan importante para el país como este. Yo lo que quisiera decir frente a esta pregunta implica algún tipo de contexto y el primero de ellos es que sí, es perfectamente válido que la policía se modernice y se ponga en actualidad con los cambios mismos que da la sociedad. Pero también es verdad que si hay una institución del Estado que se vive constantemente reformando, transformando, cambiando algunas cosas, mejorando otras, y cuya intención siempre ha sido la de servir a la seguridad de los colombianos, esa no es otra que la Policía Nacional. Y en ese orden de ideas, lo que uno quisiera también es que no simplemente se piense en que transformando la Policía Nacional se va a mejorar las condiciones de la seguridad. Hay muchas cosas, sin lugar a duda, que son importantes para el tema de la seguridad y que no necesariamente siquiera son rol institucional de la Policía Nacional. Pero particularmente hablando de esto, del paso de la policía a otro ministerio, y sin el ánimo de decir que es necesario permanecer en el statu quo, yo sí creo que lo que se ha demostrado a través de la historia y en la actualidad inclusive, a pesar de que, claro, deficiencias y problemas existen, la inseguridad es rampante, pero no necesariamente solo problemas, reitero, de la Policía Nacional. Ahí juega mucho la política del gobierno, juega mucho el sistema justicia, juega mucho el sistema carcelario, donde verdaderamente quien falla pague una pena, pero que la pague bien y no que sea un holgorio y un desorden como vemos que pasa. Y así por el estilo muchas otras cosas más. La actualización de normas para que el tema de la seguridad se pueda manejar de mejor manera, son cosas que sin lugar a dudas juegan. Pero la policía sí, en promedio cada 10 años ha estado en el plan de hacer transformación. Y entre otras cosas, en muchas oportunidades ni siquiera por una intención gubernamental, sino de su propio esfuerzo e interés, entusiasmo, pues la misma institución promueve el hecho de irse actualizando y de irse modernizando. Problemas hay hoy y estoy seguro que lo sabrán siempre. En el tema de seguridad nada es al 100%. Eso hay que trabajarlo todo el tiempo, todo momento y mirando qué es lo que mejor nos da resultado. Y en ese orden de ideas, pues la policía ha tenido cambios
de dependencia ministerial en infinidad de oportunidades. Desde el Colegio de Generales se hizo un trabajo que revisaba precisamente eso, el tema de la historia de la Policía Nacional en la dependencia o en la organización estatal. Hemos dependido del Ministerio del Interior, hemos dependido de infinidad de ministerios y siempre se han dado problemas. ¿Cuándo empieza verdaderamente la policía a sentir florecimiento? Y sin desconocer que, por supuesto, en épocas anteriores también se hizo mucho. Nadie puede desconocer que lo que hoy existe lo forjaron quienes nos antecedieron y lo siguen haciendo los que hoy están. Pero 1953, cuando la Policía Nacional pasa al Ministerio de Guerra, es cuando empieza a verse florecer el ejercicio mismo institucional, inclusive no solo en la potencialidad misma, sino en la formación. Antes teníamos una formación muy militarista, seguramente porque nuestros primeros jefes fueron militares, pero eso ha venido evolucionando y en todos los sentidos la policía ha sido una fortaleza para el país. Yo diría que una de las bases fundamentales para que tengamos aún democracia, si uno revisa la lucha contra el narcotráfico, por Dios, pudiera estarnos gobernando Pablo Escobar. Y mucha gente ayudó, por supuesto, para que ese tipo de problemas de los grandes capos del narcotráfico no se apoderaran del país. Pero sin lugar a duda, la número uno fue la policía. Y el compromiso ha sido tan grande que aquí no se trata simplemente de esfuerzo, de ponerle a esto entusiasmo, dedicación, mística, sino que inclusive implica sangre. Los policías de Colombia son muchos los que han dado su propia vida en el factor de servirle a la sociedad. Ojalá, y en mi manera de ser, pues el tema de cambiar la policía no se diera todavía. Hablábamos esto en el gobierno anterior, que tenía también desde su propia campaña la intención de sacar a la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa, entre otras porque se habla de que somos sui generis en el mundo, perteneciendo al Ministerio de Defensa. Las policías nunca, o por lo general, no dependen de los ministerios de defensa, pero el ejercicio es que también hay que tener en cuenta que el país en donde estamos no es muy parecido a los que están en el resto del mundo, donde la policía está en otro ministerio, generalmente ministerios de seguridad o ministerios del interior. Y fuera de eso, en esos países el Ministerio del Interior no es necesariamente el Ministerio de la Política, sino es el Ministerio de la Seguridad. Entonces, si uno mira estas cosas, pero también mira el ejercicio de positivismo, de grandes logros que conoce el país, desde que la policía está al lado de los militares, o más bien en coordinación con los militares, porque es que nosotros no estamos en el Ministerio de Defensa, dependemos del Ministro de Defensa, y cuando digo estamos, lo digo como si todavía estuviera, pero es que en verdad uno siente el uniforme como si todavía lo tuviera puesto. Así que lo mejor sería, mientras tengamos el país que aún tenemos, eso lo dijo Juan Manuel Santos, cuando él mismo había propuesto en su campaña que había que sacarla, después de conocer los pormenores de lo que significa la policía y dónde está la policía y lo que hace la policía, finalmente dijo sí, la policía sí tiene que salir del Ministerio de Defensa, pero cuando tengamos un país mucho más normal. Yo estoy perfectamente de acuerdo con eso, sin lugar a dudas. El ejercicio sí se tiene que hacer, se tiene que proyectar ese cambio, pero por ahora lo que necesitaríamos es más, yo diría, respaldo político, respaldo ciudadano, que seguramente uno también en la policía lo tiene que ganar, eso es verdad. Pero muchas de esas cosas son las que hacen que hayan falencias, porque el policía se compromete si siente respaldo. Pero si desde los gobiernos no se le para mucha bola a eso, mucho interés a eso, y como hemos visto lamentablemente en este caso, con este gobierno, lo que veo no son tendencias más bien de darle duro a la fuerza pública en general, que no debe fortalecerla, pues ojalá uno se equivoque en esa concepción y verdaderamente cuando se haga el análisis, que como decía mi general Gotigonza, pues por ahora no parece ser el prioritario, está por encima reforma a la salud, reforma política, sistema pensional, etcétera, etcétera, se dé el suficiente tiempo de análisis y le den la oportunidad a los policías
y a los conocedores de la institución, para que se muestre verdaderamente qué es la importancia que tiene, no solo para el gobierno, sino para el país en general, el tema de la seguridad ciudadana. Los enfoques de hoy son hacia la seguridad humana, pero yo creería que si eso es válido, no lo es abandonar tampoco la seguridad ciudadana, y ahí hay que seguir haciendo esfuerzos todos los días si queremos avanzar. Ahora, concuerdo con mi general Guatibonza, si en últimas la decisión es sacarla, pues ojalá que no fuera a un ministerio del Interior donde sabemos la politización que puede darse, como pasó en el 48, el siglo pasado, o a un ministerio de justicia donde sindicatos y algunas otras cosas serían una dificultad. En últimas, lo comentábamos esta mañana también en una reunión que tuvimos varios generales, hasta aceptar el traslado para cualquier ministerio sería válido, siempre y cuando se traslade en su totalidad y con la potencialidad que hoy tiene la institución. No es empezar a desmembrarla, quitarle un pedacito y mandarla para allá con una sola división o 3 ramas y el resto que se quede, ¿no? O nos vamos todos, o lo mejor sería en ese entonces quedarnos en donde estamos, porque aquí se ha demostrado que se dan muy buenos resultados, que si hay apoyo del gobierno, que si hay apoyo ciudadano, que si las leyes ayudan estando actualizadas, por Dios, la seguridad seguramente mejorará cada vez más, como se ha demostrado en los diferentes momentos difíciles que ha tenido que vivir el país, en los cuales la Policía Nacional ha sido, por supuesto, un baluarte para la tranquilidad y la seguridad de los colombianos. Bueno, aquí debo resaltar algo que dice mi general Mendoza, y es el trabajo que el presidente Duque en el año 2021 le encargó como representación y como ex subdirector de la Policía Nacional en la participación del grupo de la transformación de la Policía Nacional, a la cual orgullosamente a través del general Mendoza participé en varias reuniones. Le damos la palabra a mi general Mireya Cordon. Adelante, mi general. Bueno, un saludo muy especial para todos y todas en este grupo tan importante. Realmente no conocía la fundación. Rosita, es un gusto conocerla, mi coronel. Gracias por la invitación. Bueno, continuando con las apreciaciones de mi general Guatibonza, mi general Mendoza, y yendo específicamente a la pregunta, lo que genera la separación de la Policía Nacional y las fuerzas militares cuando se cambie de la Policía Nacional a otro ministerio, que por supuesto no debe ocurrir porque ya mi general Mendoza nos lo dijo. La Policía Nacional en 1891, que fue creada, hasta 1953 fueron más de 60 años en tránsito de la Policía Nacional entre el Ministerio de Guerra, el Ministerio de Gobierno, inclusive estuvo en el Ejército en una oportunidad, estuvo en una unidad civil y militar, pero realmente en 1953, cuando se llega al Ministerio de la Defensa, y que hasta este momento desde ahí estamos, pues, ¿qué ha hecho? Pues ha fortalecido a la Policía Nacional en lo que ya se ha hablado, en la selección, en la capacitación, en la preparación de sus hombres, en la profesionalización. Pero también son 30 años o más en que las fuerzas militares y la Policía Nacional han venido trabajando de manera conjunta, ¿sí? Para realizar operaciones en contra de grupos armados ilegales y diferentes tipos de delincuencia, pues que afectan a quienes, pues a los ciudadanos, a las personas, siendo un factor muy importante dentro de esta interoperatividad entre las fuerzas militares y la Policía Nacional, así como el fortalecimiento de nuestra dirección de inteligencia, de la dirección de investigación criminal. Eso ha fortalecido la seguridad ciudadana, ha fortalecido y ha controlado el orden público. Entonces, sería un desatino del gobierno, como todos los gobiernos, porque siempre ese transitar que ha tenido la policía entre esos ministerios,
pues ha sido un desatino de los políticos, ¿sí? De esas fuerzas políticas. Y si hacemos un paréntesis, para no irnos muy lejos, leyendo uno la historia, el general Rojas Pinilla no hizo ningún golpe de Estado. Aquí los dos partidos políticos de su momento dijeron, pongamos aquí al general mientras nosotros organizamos cómo va a ser esto de la presidencia, de la política, y vemos que a partir de ese momento pues se tomaron decisiones. Inclusive en 1936 el presidente Pumarejo ya hablaba de que la policía debía conservar su naturaleza civil, pero que debía ya ser sometida a un régimen militar, lo que quiere decir que la disciplina es importante y que la disciplina nace de ahí. Entonces, no es apropiado, no es pertinente para un país tan, con unos contextos tan complicados en orden público, en seguridad ciudadana, separarlo. Entonces, es importante que se mantenga, es importante que se hagan esos análisis, eso no es de políticos, y no olvidemos que los policías son ciudadanos colombianos, somos de cultura colombiana y de cultura latina, entonces eso es algo que no podemos olvidar, y la policía siempre ha trabajado en tratar de que esas nuevas generaciones que lleguen, la policía acoplarse a ellos y que ellos se acoplen a esta institución que no es absolutamente para nada fácil esta misión policial. Mireya, muchísimas gracias por su intervención. Le damos la palabra ahora ya a mi general Gustavo Franco. Adelante, por favor. Y coronel, muy buenas tardes. Muchas gracias. Cordial saludo a Rosita, mi general Guatibonza, mi general Mendoza, mi general Mireya y a todos los asistentes. Agradecerle a la Fundación por esta invitación. Pues es un tema que en medio de todas las reformas que tiene el país, pareciera que no tuviera la trascendencia, pero que si uno entiende a Colombia, sabe la importancia de lo que esto significa. Viendo en ese contexto de país, uno diría, realmente la policía es la que primeramente hay que reformar. Y voy a la pregunta, y diría la pregunta en dos aspectos. Uno, en la compleja situación, y dos, el traslado de la institución a otro ministerio. Inicio por el primero. El país, según la Cruz Roja, tiene 6 conflictos armados en Colombia. Y esos conflictos están potencializados por unas economías criminales dadas. Todo el mundo habla del narcotráfico y desde luego Colombia perdió el momento de oro cuando tenía 48.000 hectáreas. Hoy yo pensaría que estamos por encima de las 300.000 y eso representa un buen volumen económico para estas organizaciones. Pero no se habla con la misma dimensión frente a la minería ilegal. Yo voy a dar un parámetro, me gusta usar muchas cifras. Una tonelada de cocaína en Colombia vale 4.600 millones de pesos, pero una tonelada de oro vale 220.000 millones de pesos. Entonces vaya al Bajo Cauca donde se saca una tonelada de oro mensual, o vaya al río Atrato allá en el Chocó donde también se saca una tonelada de oro mensual. ¿Cuánto representa? Entonces tenemos la minería, tenemos el narcotráfico, tenemos el contrabando que también nadie habla. Mire, de acuerdo al estudio realizado por la DIAN, el contrabando representa el 2% del Producto Interno Bruto del país. En mi concepto está por encima del 3.5%. El narcotráfico representa el 2%. Es más el dinero lo que representa el contrabando que el narcotráfico. Cuarto, la extorsión. Quinto, el gota a gota. Y sexto, el microtráfico. ¿Esto qué quiere decir frente a esta compleja situación? Que a través de estas organizaciones se está afectando el interés nacional más importante del país, que se llama el orden económico, y eso lo define cualquier nación en el mundo. Pero cuando no se protege el orden económico, es imposible poder proteger los demás intereses nacionales. Pero también uno puede ver que aquí se está afectando el orden constitucional,
por parte de muchas de estas organizaciones. Voy a otro aspecto. Hay una denominación a la cual todos estamos utilizando que se llama el multicrimen. Y en mi concepto, eso es una denominación muy superficial, porque no permite profundizar y poder atender muy bien la situación. Y más cuando se trata de un cuerpo de policía, cuando se gestiona un cuerpo de policía, se debe entender que el cuerpo de policía atiende son los comportamientos sociales. Y aquí hay que entrar en el ámbito de la sociología y de la criminología. Y básicamente establece dos líneas que son claras y que de eso muchas veces por acciones muy rápidas no se hace esos análisis y podemos ir al lado que no corresponde. Y la sociología dice que esos comportamientos se determinan bajo los hechos sociales y bajo los fenómenos criminales. Entender muy bien esas bases conceptuales, que hay mucha literatura desde la escuela europea, nos lleva a decir cómo hay que gestionar un cuerpo de policía. Y aquí lo que vemos es que en el país está implantado aquí una serie de fenómenos criminales que, de acuerdo a los estudios en enfoque estratégico, la medida para poder contrarrestarlo se llama investigación criminal e inteligencia. Lo demás, el ejercicio operativo se vuelve complementario a él. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo vamos a enfrentar esta compleja situación del país? La respuesta es solamente trasladando la policía de un ministerio al otro, no entendiendo a profundidad estos fenómenos criminales que están establecidos en el territorio, por hablar de uno solo, el Clan del Golfo. El Clan del Golfo tenía presencia en 21 departamentos, ya van 26. El Clan del Golfo tiene unas fuentes de poder de control territorial, no solo en urbano y lo rural. Tiene capacidad económica, capacidad armada. Tiene una gran influencia en la sociedad. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Porque cuando los cuerpos de policía se transforman, es para garantizar los derechos y libertades y lograr la convivencia de sus ciudadanos. Es decir, aquí cualquier modificación que se haga se debe pensar es en el pueblo. No es porque el tema de que si es Ministerio de Defensa o si es Ministerio del Interior. Ahora, está el concepto de la fuerza pública determinada por la Constitución Política en su artículo 216, que dice que está integrada por fuerzas militares y por la Policía Nacional. Es decir, expresa un principio fundamental constitucional que se llama la integración. Y además la sentencia 453, la misma Corte Constitucional dice que aunque la dependencia sea del ministerio, su funcionabilidad y naturaleza no depende de esa dependencia. Es decir, porque leí a mi coronel Caicedo que dentro de el plan de desarrollo dice que para promover una nueva arquitectura, ojo, cuando uno habla de una arquitectura de un cuerpo de policía, está hablando de tres elementos fundamentales: el sistema doctrinario, el sistema de gestión integral, es decir, la herramienta gerencial, y la estrategia. Ahí hay que tener mucho cuidado. Pero además dice que también se estudia el traslado a un ministerio fortaleciendo el carácter civil. Mi pregunta es, ¿cómo voy a fortalecer el carácter civil? Si la misma Constitución lo está diciendo que esa naturaleza civil la policía no la pierde. Es decir, que hay una garantía para Colombia que a raíz de la fuerza pública, ese concepto de fuerza pública, lo que se tiene es una ventaja en capacidades para enfrentar unos fenómenos criminales que están instalados y que no podemos desconocer. Ahora, uno también se preguntaría es, el cambio de ministerio, ¿qué cambiaría que impulsara más a la policía para poder contrarrestar estos fenómenos criminales? Eso se va a dar y está planteado de esa manera. Eso es un buen interrogante que nos podemos hacer. Porque desde 1953, cuando la policía pasa al nuevo ministerio de Defensa, de Guerra en ese momento, es producto de ¿qué? De una situación crítica politizada al cual quedó envuelta
la Policía Nacional. Es decir, de aquí hay muchos aspectos en los cuales nosotros podemos ahondar, pero considero que se rompe el principio constitucional de integración, diluye la capacidad del Estado para enfrentar las problemáticas, para optimizar capacidades, para lograr la inmediatez y tener la acción e interoperabilidad con la fuerza pública, porque desde 1953 se ha funcionado. Es que el país no puede perder la memoria en qué estábamos. Este país tuvo más de 3.000 secuestrados. General Guatibón es experto y una gran labor que desarrolló allá es testigo de eso. Tuvo 60 homicidios por 100.000 habitantes. Hoy estamos entre 23 y 24. No podemos desconocer que sí hubo un gran avance. Claro, eso no lo puede hacer solo la fuerza pública, sino hay que incorporar otros elementos desde el gobierno, desde los gobernadores, desde los alcaldes, para romper una cadena un eslabón de esa cadena social que se formó en el país y que eso solo con policía o fuerzas militares no se va a lograr. En conclusión, y termino diciendo, el contexto de los fenómenos criminales, y hay que llamarlo conceptualmente así, que tiene el país, no es recomendable la salida de la policía en este momento, porque quien más va a verse afectado es el ciudadano, por el cual es la razón de ser de cualquier cuerpo de policía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a los 4 señores generales por esta amplia disertación. Pues cada uno expone su punto de vista y yo quiero manifestarle que coinciden varios autores en manifestar que cada sociedad tiene la policía que se merece. Y en ese orden de ideas debemos reconocer que tenemos unos conflictos que se vienen presentando desde hace muchos años y que más quisiera nosotros tener una policía como algunos países europeos o como Australia, en donde es netamente civil, pero la misma situación de conflictos e inclusive después en los conflictos será más contundente en materia de seguridad ciudadana. Y lo aclaró general Franco, es que el mismo artículo 218 de la Constitución Política de Colombia establece de que la Policía Nacional es de naturaleza civil, lo cual significa que su función constitucional y principal es el mantenimiento de la convivencia pacífica. Ahí está concentrado toda la razón de ser por el cual está dentro del Ministerio de Defensa y quizás más adelante, cuando las condiciones estén óptimas, podría pasar a otro ministerio. Para las siguientes preguntas, les solicito a los invitados, a los señores generales, ser un poquito más concretos, ya que tenemos el auditorio full y Facebook también, cualquier cantidad de personas que están esperando el turno para hacer las preguntas. Entonces, ahí se van a extender un poquito. Vamos a cambiar el orden y le vamos a dar la palabra a las mujeres, como siempre, con la siguiente pregunta. ¿Perdería la policía la condición de institución nacional con mando centralizado, habida cuenta que esta debería ser una decisión estratégica desde la propia institución justificada con argumentos muy sólidos y desarrollada de manera metodológica, no como se está haciendo ahora a las carreras y también por motivos politiqueros? Le damos la palabra a mi general Mireya Cordón. Adelante, por favor. Bueno, gracias, mi coronel. Bueno, como usted lo ha dicho, bueno, aquí los exponentes ya lo han analizado, porque no son posiciones personales, son posiciones que institucionales, por la experiencia, por la revisión de la historia. Y precisamente el gobierno está considerando de manera prematura generar un cambio de ministerio. No ha hecho un análisis juicioso, importante que tener en cuenta. Y es que la Policía Nacional se ha fortalecido precisamente por ese contexto de orden público y en donde sus dependencias, sus direcciones, como puede ser la dirección de antinarcóticos, la dirección de policía judicial, de inteligencia, entre otras, el hecho de que se pase a un ministerio que no sea con las condiciones que en este momento están, y como lo decía
mi general Mendoza, no es desmembrar a la institución. ¿Qué pasaría? Pues lo que va a pasar es que van a desmembrar a la institución, van a pasar esas direcciones al Ministerio de Justicia, puede ser a la Fiscalía, a la Fuerza Aérea, entre otras. ¿Y qué va a pasar? Pues que se va a afectar el control efectivo, ¿sí? de la ciudadanía, de la lucha contra el crimen, pero asimismo, si no se ve objetivamente desde el interior de la institución, pues también se van a ver afectados los policías, porque aquí tenemos que ver la ciudadanía, pero también tenemos que ver a nuestros policías, ¿sí? Y no se puede permitir que haya que se siembre una zozobra dentro de los mismos miembros de la institución, porque sí, el año pasado se retiraron más de 8.000 policías, fue un número histórico de retiros, pero pues vamos a mirar, ¿es por la policía? Porque en la policía hay oficiales y hay patrulleros, siempre ha sido así, porque es jerarquizada, porque así tiene que ser. Ninguna empresa, institución, así no sea del Estado, pues hay una jerarquía. Si hay una fábrica de zapatos, pues hay quien fabrica la suela, hay quien lo vende, hay quien la gerencia, o sea, no todos están en la misma posición, pero cada posición, la posición del agente o del patrullero o de los mandos medios o de los oficiales, pues son posiciones que tienen unos grados de responsabilidad de diferente dimensión. Entonces, no puede haber un cambio de ministerio bajo ninguna circunstancia donde no se miren cuáles son las garantías para el ciudadano, ¿sí? Cuando desmembramos una institución tan fortalecida como ha sido la Policía Nacional, que siempre está transformándose, no porque le digan, no porque hay revueltas sociales, no, es porque ella misma genera esos cambios y se va a ver, igualmente se va a ver afectado pues el policía, o sea, nosotros no podemos generar divisiones internas en la institución que son malintencionadas por algunas personas. Aquí debe haber una unión tanto de la Policía Nacional, del Ministerio de la Defensa, porque es que la Policía Nacional es un bien, es un patrimonio del país. Aquí no podemos pensar que solamente los policías tenemos que defender a los policías. Es que si aquí queremos que nos defienda el de la primera línea, yo creo que como ciudadana no quiero que me defienda el de la primera línea, ni el guerrillero del ELN, ni el de las FARC, nada de eso. Entonces, es totalmente desfasado que querramos creer que la policía va a estar bien si pasa a otro ministerio. El país no está preparado para eso todavía. No estamos en Suecia ni en Suiza, que ellos son diferentes. Bueno, Rosita creo que tiene algo que aportar. Gracias. Sí, pues mi oficio esta noche es coordinar la sala. Sin embargo, muy comedidamente, quiero manifestarles a los 4 señores generales ponentes el día de hoy algo muy sencillo. La verdad es concreta. Y aquí en Fundel, aparte que decimos de que unidos para ser más fuertes como lema, decimos también que lo bueno, si breve, es doblemente bueno. Entonces, hay que preguntarle a la gente y especialmente a las personas que se creen con derecho a opinar sobre lo que no saben, como son las 2 señoras congresistas proponentes de la salida de la policía del Ministerio de Defensa. ¿Cuánto le vale a los colombianos mover el cuerpo de la policía del Ministerio de Defensa a cualquier otro ministerio y qué se gana con ello? Desde el punto de vista económico, cualquier decisión que se vaya a tomar en asuntos de interés ciudadano debe ser vista no solamente desde el punto político y la querencia de los políticos o de los que sean, se debe mirar también desde el punto de vista económico. Entonces, ¿cuáles son las fallas que está cometiendo la policía para decir que toca ya, sin ningún estudio de ningún carácter, trasladarlo a donde quiera las señoras congresistas? Eso es una inquietud importante, así es de que tengámosla en cuenta como ciudadanos
y como ciudadanos también, porque todos los ciudadanos somos parte del Estado, vamos a tener que exigir que no se hagan cosas apresuradas, todo con un estudio muy preciso. Muchas gracias. Y Muchas gracias, Rosita, muy amable. No sé si ya acabaste de coordinar a los señores generales. No, todavía no, todavía nos faltan preguntas. Adelante, mi general Franco, son 4 preguntas hoy y 4 mañana. Ah, bueno, perfecto. Adelante, mi general Franco, con Gracias, la misma pregunta, por favor. Muy puntual. Yo pienso que el país debe conocer en su totalidad el proyecto, que pues, no lo conocemos, solo sabemos que quieren trasladar la policía de un ministerio al otro. ¿Y por qué el país? Y cuando me hablo de país son los ciudadanos, es el pueblo, porque la institución, la policía es el primer acceso al Estado. O sea, debe haber un interés fundamental, pero además la gran cobertura que tiene la institución en todo el territorio. Y hay que ver, ¿es solo pasarla integralmente a otro ministerio? ¿Qué otro contenido tiene? ¿Qué otros elementos se piensan incorporar o eliminar? Porque es que ahí se está hablando es de la arquitectura. No solo dice trasládese la policía de un ministerio a otro, sino revisen también su arquitectura. Es una ventaja para Colombia tener un cuerpo de policía nacional. Si no lo tuviéramos, estaríamos hablando de las policías municipales. Y la verdad, con esa dimensión de la problemática, el país estaría sumido en un control de la delincuencia. Yo no me imagino una policía municipal enfrentando al Clan del Golfo, o al ELN, o a las disidencias. La institución lleva 132 años en una construcción, se ha desarrollado con una gran arquitectura, ha sido referenciada por cuerpos de policía de otros países y ha tenido grandes logros durante ese trasegar, ya que sería catastrófico desconocer las experiencias y el conocimiento, así como los avances que ha tenido la institución. Muy bien, Gustavo, le damos la palabra a mi general Mendoza y luego mi general Guatibonza. Gracias, Diego. Sí, frente a esto yo creo que hay muchas experiencias que se conocen de países en donde el tema de la Policía Nacional es descentralizado. Tema de policías municipales, de policías departamentales, etcétera, etcétera. Y cómo la sola sencilla coordinación de una política nacional para aplicarla con diferentes cuerpos de policía resulta complejo y por lo general deficitario en el objetivo final que se quiere lograr. De los centralismos se habla mucho de que no necesariamente son lo mejor, pero aquí está probado, en el caso de las policías nacionales, que funciona mejor un ejercicio de este estilo, desde el nivel nacional, una sola dirección dirigiendo, evaluando, controlando y, por supuesto, estando encima de todo lo que pasa a nivel de la institución, que no tener, en este caso, seguramente 32 policías departamentales o qué sé yo, 1.100 y pico policías municipales, cuando hay algunos municipios que ni siquiera tienen presupuesto para las cosas principales de las necesidades básicas de una población, menos para aplicarle a un ejercicio fortalecido de favorecer la seguridad. Entonces, sí creo que el ejercicio debe ser desde el nivel central de una policía nacional, como la que hemos tenido, probado que funciona bien en ese orden de ideas por todo lo que conoce el país, por los resultados mismos que se han dado, y si hay alguna intención en ese sentido contrario, yo creería que es absolutamente una equivocación. Parece que en todo esto, estoy de acuerdo en que los cambios que se hagan a la institución deben ser totalmente socializados. Debe escucharse a la población. Con este proceso que se hizo en el 2022, eso fue parte del ejercicio. Se escuchó a la población en general, se escuchó al policía retirado de activos, se escuchó a las familias. Y bueno, yo creo que terminó en un par de cosas bien importantes, que fue la creación del nuevo estatuto de carrera y del nuevo estatuto disciplinario. Y ahí está como la zanahoria y el garrote, ¿no? Te doy beneficios, pero también te controlo para que te los ganes. Un poco hablando del resumen global de las dos leyes que se promulgaron el año pasado y antepasado con relación al proceso de transformación cultural. Muchos de los cambios que se propusieron quedaron sin lugar a duda en esas dos leyes que tienen
la fuerza de la ley, porque a veces somos muy dados en nuestro medio a producir circulares, directivas, etcétera, etcétera, que son leídas el primer día, se van a la anaquel y allí se quedan. Las leyes a veces se incumplen, pues mucho más fácil hacerlo de otra manera. Creo que como se hizo ese proceso, debe ser absolutamente socializado con el país. Y insisto, los que más deben participar y estar encima del tema son los mismos policías, porque saben efectivamente de su propia institución y de qué es lo que conviene para mirar el país. A veces hay como una trilogía de dificultades en ese sentido. Y la ha vivido la institución muchas veces. Debe hacer la policía lo que pide el ciudadano, lo que siente el ciudadano que debe hacer la policía por su condición de seguridad y de convivencia. Debe hacer la policía lo que al gobierno de turno le parece, o debe hacer la policía lo que ella misma considera en su rol constitucional y funcional y con toda la doctrina que tiene de 132 años, hacerlo para beneficio de la sociedad. Hombre, es una interesante pregunta que uno se debe hacer, porque a veces los intereses de determinado grupo pueden sesgar el verdadero rol y el fundamento y el fin que tiene la institución. En definitiva, creo que la Policía Nacional debe funcionar como efectivamente viene haciéndolo. Habrá que hacer transformaciones. Nadie dice, por ejemplo, que no sea necesario, aún que se hicieron cambios en el sistema educativo con esta reforma el año pasado, seguir trabajando en la potenciación del conocimiento del uniformado, para que él, teniendo el suficiente conocimiento y empoderamiento, respaldo jurídico para que si se mete en un lío mientras está actuando con buena fe, tenga quien lo respalde y no le toque de su bolsillo, teniendo respaldo político, teniendo respaldo de sus propios jefes, etcétera, etcétera, haga un trabajo verdaderamente positivo. Eso es, policías regionales y policías locales definitivamente no han sido el mejor ejercicio en el mundo que yo conozca, pues. Gracias. Muchas gracias, José Ángel. Adelante, Mijal Guatibonza. Bueno, yo creo que el éxito de la policía de Colombia ha sido la unidad que tiene. Dos, y la otra es el tema de la especialización. La policía ha sido exitosa en algunas tareas que le han puesto a los diferentes gobiernos. Sí creo que tiene que ser una policía no de gobierno, sino estatal. Creo también que hay algunas falencias. Creo que hay muchas diferencias dentro de las especialidades, y creo que la especialidad de la vigilancia es la cenicienta en la policía, cuando debería ser al contrario. La principal función de la policía debe ser la vigilancia, debe ser el policía que está en la calle, debe ser el policía que habla con el ciudadano, debe ser el policía que le resuelve los problemas del ciudadano, que es un problema que hemos ido teniendo poco a poco. Creo que la gente lo que menos le gusta de la policía es que, y por lo menos a mí también me pasa, es que uno vea en la calle policías chateando, y uno se da cuenta que están chateando porque cuando están escribiendo no están trabajando, están sonriendo de alguna manera. Entonces, creo que la policía de vigilancia debe ser la principal razón de ser de la policía, porque es la que le da el contacto diario con las personas. Las policías de antinarcóticos sí produce éxitos, y es verdad. La policía, el Gaula también da muchos resultados, la de Dijín, todas las demás. Pero a la gente lo que le interesa, y especialmente lo que me pongo yo ahí porque yo soy retirado, es que no le va a pasar nada a nuestros hijos o a mí mismo si voy caminando por la calle. Entonces creo que si hay reformas, pues obviamente que lo primero es mantener la unidad que tiene la policía, la unidad de mando, el orden nacional, la especialización, pero debe fortalecerse mucho más el tema de la vigilancia y el acercamiento al ciudadano común y corriente. Bueno, pues muchas gracias a los 4 señores generales en esta pregunta. Solamente quiero acotar, es que desde la década de los 90, la Policía Nacional viene dentro de un proceso de mejoramiento, transformación y profesionalización continuo
de manera sistemática y que se necesitan, claro, siempre va a necesitar cambios y necesita mejoramiento cada día. Tenemos las dos últimas preguntas porque tenemos un auditorio ansioso por preguntar. Yo se las voy a hacer en una sola, la 3 y la 4. Siendo la disciplina la esencia de cualquier institución armada, ¿cómo visualizan una policía en la que se meten políticos neófitos y los mandos jerárquicos quedan expuestos a problemas inmanejables del personal? Y la última es, ¿habría la misma confianza interinstitucional para combatir el delito con la policía fuera del Ministerio de Defensa? Entonces, vamos a empezar con Gustavo Franco. Adelante, tiene la palabra. Gracias, mi coronel. Bueno, frente a la pregunta respecto a la disciplina y la jerarquía y la politización, yo diría que más que la disciplina es la doctrina, que prácticamente se constituye la columna vertebral de cualquier cuerpo de policía. Conocerla, aplicarla y reformularla es producto de la experiencia y el conocimiento interno de los propios policías, y por eso la institución ha ido transformándose, ha ido avanzando en estos 32 años. Permitir la politización en la gestión de la doctrina sería muy grave. Es una manera de crear, diría yo, hernias y esguinces, desviaciones en su columna vertebral. Colombia tiene avances significativos en el estudio de la ciencia de policía y en ese estudio ha estructurado muy bien lo que se llama el régimen de policía, porque es que desafortunadamente el tema del derecho de policía lo hemos dejado a un lado. Y es ahí donde encuentra uno el rol del poder político. El problema ha sido el desconocimiento, porque el poder político tiene participación. El régimen político, perdón, tiene participación en el poder de policía, tiene participación en la función de policía, pero vea que de todo el contexto de ese régimen de policía, solo se quiere reformar es la actividad de policía, es decir, un solo eslabón, nada más. Son 7 autoridades de policía que existen y solamente se quiere tomar al cuerpo de policía que cumple esa actividad de policía. Ya con la segunda pregunta frente al tema de confianza, pues desde luego que la Constitución habla de la coordinación armónica entre las instituciones, pero sin embargo siempre hay unas grandes diferencias. Aquí lo importante es entender cuál es la visión estratégica de seguridad del país, teniendo en cuenta todos los actores y factores que afectan esa seguridad, porque aquí, al no existir esa integración y esa unidad desde un ministerio, pues la gran pregunta es si estuviera en otro ministerio, ¿cómo va a ser esa visión estratégica? Y tomemos un caso, Antioquia. ¿A quién le correspondería atacar la microextorsión que es dada casi en todos los municipios de Antioquia, que es en lo urbano y lo rural? Tendría que hacerlo la policía bajo unas directrices de un ministerio, tendría que hacerlo las fuerzas militares bajo las directrices del Ministerio de Defensa. Es decir, se crean más barreras y esas barreras pues va a afectar esa confianza interinstitucional. Por lo tanto, yo creo que algo que es fundamental es entender con mucha objetividad el contexto del país que tenemos en este momento. Gracias. Bueno, le concedo la palabra a mi general Humberto Guatibonce. Adelante, Humberto. Bueno, yo pienso que obviamente zapatero a tus zapatos, es decir, la policía tiene que ser dirigida por policías y por gente que tenga experiencia. El director de la policía actual llegó con más de 30 años de experiencia y creo que ningún director de la policía en los últimos años ha llegado con alguna experiencia diferente. Entonces, creo que si la policía continúa de la misma manera, pues debe ser de manera monolítica, es decir, que haya gente que sepa de lo que hace en la dirección y en todas las demás unidades.
ese es el deber ser. La realidad es que la realidad es diferente, ¿no? La realidad es muy distinta. La realidad es que no se puede por decreto decirle a la gente que empieza a creer la policía y a respetarla. Eso no se puede hacer por decreto. Es decir, aquí estamos hablando de una policía ideal, estamos hablando que qué chévere, que qué bueno que la policía sea así y que dependa de aquí o allá. No, la policía tiene que ganarse a la gente. Eso es triste decirlo, pero cuando asesinan a un policía en Colombia, al entierro únicamente a la familia, nadie más. Porque los policías, desafortunadamente, pareciera que fueran como chivos que van al matadero y entonces, como es su deber, se mueren y no pasa nada con el pueblo colombiano. Hay países del mundo donde solo la muerte de un policía ya genera una cantidad de protestas, porque la gente quiere la policía. Creo que también es el momento de que la misma policía hacia el interior reflexione y diga qué es lo que está haciendo mal para que la gente no la respalde como debía respaldarla, no la respete. En Bogotá, casi todos los policías del sur, que estaban en el sur de Bogotá, han sido en algún momento heridos por algún ciudadano, han sido golpeados, han sido heridos incluso, y no pasa absolutamente nada porque a los jueces les importa lo mismo que sea el agredido un policía que un civil. Ahí también hay que hacer una reforma. Las reformas no son únicamente para la policía. La policía creo que debe mirar hacia el interior, mejorar muchas cosas que están fallando, pero también el Estado debe mirar hacia la policía y debe respaldarlo porque al fin y al cabo, como decía José Ángel, creo, el único representante del Estado colombiano en algunas partes de Colombia es la policía. No hay más. Solamente es la policía la que hace presencia en todas partes de Colombia y no hay jueces, no hay alcaldes, no hay absolutamente ninguna autoridad. Muchas veces los policías son los que ejercen ese tema de autoridad en muchas partes de Colombia. En conclusión, pienso que la policía no puede ser dirigida por personas diferentes a los mismos policías. Correcto, muy bien. Y para terminar, entonces le concedemos la palabra a mi hija Mireya. Adelante, por favor, Mireya. Bueno, con respecto a la primera pregunta, si la policía pasara a otro ministerio, yo les voy a poner un ejemplo sencillo. Comparemos al IMPEC, que siendo una institución armada, uniformada, de naturaleza civil, pero por no pertenecer a las fuerzas del Estado y no tener un régimen especial, pues permitió la creación de sindicatos, generando divisiones en diferentes ámbitos, tanto administrativos, operativos y de mando, así como la limitación de su prestación de servicios, dando cabida inclusive pues a la corrupción. Si bien es cierto, mi general Guatibonza lo está diciendo, dentro de la institución, pues lógicamente son seres humanos, son colombianos, yo ya lo había dicho, pues hay lógicamente que el solamente hecho de que seamos seres humanos, pues la condición humana es compleja, es difícil, y sí, creo que hay que trabajar más internamente, pero también hay que ver qué clase de sociedad tenemos, donde no se le dan las garantías a un policía para que actúe y seguramente pues la policía tendrá que trabajar más en la formación del personal. Y por otro lado, habría la misma confianza interinstitucional para combatir el delito con la policía fuera del Ministerio de Defensa, pues por supuesto que no, porque el manejo de la información se perdería, su condición de confidencialidad absoluta, la confianza que existe entre las fuerzas militares y la policía, no viene solamente de la actividad operativa, sino que comparten una hermandad de que están en el Ministerio de Defensa, puesto que comparten actividades administrativas, inclusive tienen dependencias conjuntos, como es la Caja de Honor, entre otras que subsisten gracias a los aportes de la Policía Nacional y las fuerzas militares. Y perderse este tipo de relacionamiento en todos los ámbitos de la gestión interinstitucional, se perdería la confianza entre unos y otros. Bueno, muchas gracias, Mireya. Mis sinceras felicitaciones a los 4 participantes, a los 4 señores generales. Fueron muy concretos en estas preguntas. Mañana nosotros vamos a continuar con el resto de preguntas, pero le voy a dar la palabra a la ingeniera Rosita para que por favor modere las preguntas. Diego, disculpa. Sí, dígame.
Es que en la última ronda no participé yo, si me das la Ay, oportunidad. uy, qué pena, José Ángel. Adelante, José Ángel. Hombre, Adelante, gracias, qué no, ni pena. nos faltaba. No, totalmente de acuerdo con lo ya dicho. Definitivamente el tema disciplinario y el mismo doctrina y todo el ejercicio policial, pues tiene que ser dirigido por quien conoce, que es la policía. Meterle a esto política no hace más que complicar las cosas y creo que es innecesario. Pero hablando de disciplina, la policía acaba precisamente de actualizar su régimen disciplinario, que como decía hace un instante, el estatuto de carrera dio oportunidades, dio beneficios, pero el de disciplina obviamente asegura que esos beneficios la gente se los gane bien porque se comporta bien. Mire, si uno hiciera en 4 o 5 renglones el resumen de ese código de disciplina, hay ya división de roles. El que investiga no es el mismo que juzga. Tema muy positivo. Faltas leves con tratamiento administrativo para descongestionar los despachos disciplinarios. Violaciones a derechos serán competencia de la Procuraduría General de la Nación. Inspector delegado para la manifestación pública, con todo esto que ha sido los problemas de la protesta violenta. Nuevas faltas graves y gravísimas, el abuso de autoridad, ocultar identificación, conducta sexual indebida, etcétera, etcétera. El código está hecho para una institución como la de hoy, entre otras cosas, porque como decía también hace unos momentos, esto fue socializado con todo el país, se asistió a 32 departamentos, a 32 ciudades capitales de departamento, a socializar cada uno de los temas que se estaba haciendo y escuchando las sugerencias y recomendaciones para esto. Entonces, en el tema disciplinario, como en cualquier otro, no conviene mucho la intervención de política. Lo que sí se necesita, y ya lo dije también, es voluntad política de ayudar, construir sobre lo construido, que eso siempre ha sido válido en el mundo. Querer cambiar una cosa borrando la que hay detrás me parece que no es lo mejor. Y en lo que tiene que ver con la confianza, pues hombre, eso también depende mucho del mismo comportamiento, de la misma efectividad de la Policía Nacional. Por eso es importantísimo potenciar el conocimiento y la autonomía de ese policía para que pueda resolver los casos en la calle sin necesidad de la intervención a toda hora de un oficial superior que lo esté, digamos, asesorando. Y cuando se hace bien el trabajo, la gente le responde bien al policía, lo apoya. Es más, a pesar de todas las dificultades que la institución tiene también, porque eso no hay que desconocerlo, donde quiera que uno iba como comandante, como director o director de alguna actividad, lo primero que la gente le pedía era policías. Y necesitamos más policía, mi general. Y señor presidente, necesitamos más policía. Señor ministro de Defensa, necesitamos más policía. Eso significa de alguna manera que sí hay aceptación, a pesar de las dificultades que, claro, se dan en todos lados. Uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo y sobre todo si las cosas no se hacen de la mejor manera, por lo que es necesario el tema de la mejor profesionalización del hombre policía a través del conocimiento. Eso sí creo que permanentemente se tiene que seguir mejorando y avanzando en ese sentido. Pero miren una cosa que decía mi general Guatibonza, y creo que en parte de eso influye en la confianza que se tiene en la institución, y es que nosotros hemos sido o cometido, creo yo, un error como policías al darle mucha fuerza a determinadas especialidades que hacen unas operaciones rimbombantes de importancia internacional, y entonces tenemos mejor imagen afuera del país que incluso dentro del mismo, porque el trabajo que debe hacer el policía de la calle, el policía de vigilancia que hablaba mi general Guatibonza, ese tiene sus dificultades, tiene la menor motivación, tiene el exceso de trabajo, doblado de turno, trabaje noche, trabaje festivos, trabaje todo el tiempo, y a veces el apoyo no es el mejor, ni siquiera los medios para trabajar están. A veces hasta la gasolina les toca ponérsela a la moto. Entonces hay una cantidad de cosas que hacen que el mismo policía tenga comportamientos seguramente no los mejores y que no consiga el aprecio ciudadano y la confianza que se requiere en la institución. Eso no hay que abandonarlo, las grandes operaciones, pero sí hay que hacerle énfasis a que el policía de vigilancia, que el policía de la calle sea y tenga tanta importancia como las otras especialidades. Gracias.
Bueno, muchas gracias, José Ángel, qué pena. Le reitero mis excusas por haberlo saltado en esta importante intervención y de verdad que soy testigo de sección del trabajo que usted llevó a cabo en el año 2021 y a principios del 2022 en el proceso de transformación de la Policía Nacional. Y algo que sí debo, recalcar es que la máxima de este gobierno no es construir sobre lo construido, es destruir lo que hay bueno y empezar desde cero con unas concepciones bastante vetustas. Bueno, entonces ahora sí le doy la palabra a la ingeniera Rosita para que por favor dirija al panel de preguntas de los participantes, no sin antes recordarle que sean muy precisos y concretos en las preguntas. Adelante, por favor. Sí, claro, con muchísimo gusto. Entonces, iniciamos el segmento de preguntas a los ponentes y por favor, cada pregunta dirigida a un ponente. Le solicito el inmenso favor a los que van a preguntar. No es válido que se me adelante el segmento y por ahí había como 3 manitas adelantadas. Pero bueno, voy a seguir el orden que me indica acá el cuadro de participantes y con mucho gusto le doy la palabra a Jairo Armando Giraldo Delgado para que le dirija su pregunta a alguno de los 4 ponentes. Adelante, Jairo Armando. Muy buenas noches. Un saludo muy especial a los 4 señores generales. Bueno, pues ya me cortaron, pero era para los 4. No, señor, para una pregunta que me preocupa, porque se la hubiera podido hacer a todos los generales de las fuerzas militares y de policía. Y es muy sencilla. ¿Por qué? De los 4 me puede contestar el que quiera. Me gustaría que fuera Franco, que fue el señor general que salió, el único que salió de ustedes 4 en el remesón de los 78 que salieron en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Por qué ese silencio de los señores generales? ¿Por qué esa tranquilidad? ¿Por qué no han reaccionado? ¿Por qué no hay ningún señor general de las fuerzas militares o de policía dirigiendo las marchas, dirigiendo el paro? Ustedes en actividad tenían que estarse callados, pero hoy en día no. Las reservas somos la voz de los que, teniendo voz, no pueden hablar, los activos. ¿Por qué ese silencio? Colombia está esperando la reacción de uno de ustedes. ¿Por qué la tranquilidad? ¿Es el momento ahora o nunca? Muchas gracias. Mi general Franco, por favor. Muchas gracias, Jairo Armando, por la pregunta. Bueno, Colombia tiene una particularidad y es el respeto a la democracia y más el respeto de las instituciones armadas, de la fuerza pública hacia el Estado Social de Derecho. La gran pregunta es qué hacer y en eso venimos trabajando. Pero ese qué hacer debe obedecer a un diseño estratégico desde toda la sociedad. O sea, yo vengo de Antioquia, nos reuníamos con muchos de los empresarios y la sociedad colombiana le pide a las Fuerzas Armadas de que, ¿qué hacen? Y resulta que este debe ser un trabajo de la sociedad y con la participación de quienes tengan la experiencia estratégica, pero si no se construye y no se diseña, pueden darse acciones individuales que no van a tener ningún efecto. En este momento, varios señores generales han venido haciendo un trabajo muy importante en conjunto con la sociedad. Tenemos a Miral Murillo en representación política en Ibagué, está el señor general Juvenal Díaz Mateos hacia la gobernación de Santander y hay otras personas que lo están haciendo, pero eso requiere, es el concurso de toda la sociedad. Uno diría, mire, clave, vienen las próximas elecciones de octubre. Esas van a ser claves. Yo diría que son 2 aspectos que son claves. Una, las elecciones de octubre, porque son las elecciones territoriales. Y 2, la unión. El problema es que el país no está unido. ¿Cómo une usted 2 departamentos? No lo encuentra de esa manera. ¿Cómo unir
la reserva activa, empezando por ahí, donde más de 80 organizaciones existen. Entonces, hay dificultades, además de la misma polarización que tiene el país. Y desde luego que se viene, pues muchos vienen trabajando ya desde esta otra orilla y por un sentido de pertenencia que se tiene con Colombia. Muchísimas gracias, mi general. Le doy la palabra con mucho gusto y solicitando mucha brevedad, porque estamos ya muy cerca de terminar nuestro tiempo normal de plataforma, al señor coronel Luis Alfonso Carvajal. Adelante, Luis Alfonso. Gracias, Rosita. Buenas noches a la sala. No, excelente los planteamientos que hemos escuchado en esta sala a los tres señores generales y a la señora general. No les voy a hacer ninguna pregunta. Quiero es hacerle una pregunta al señor coronel Caicedo como abogado y como constitucionalista. ¿Qué posibilidad hay de que los señores generales puedan presentarse al Congreso de la República con esos argumentos tan sólidos, con ese recorrido por la historia en estos 132 años que ha tenido la Policía Nacional, y que los congresistas, que son los que finalmente van a tomar la decisión, escuchen los argumentos? Porque esto en manos de los tres ponentes pues no va a tener el resultado que se debe lograr. Y no, felicitaciones a la Policía Nacional. Disculpen, ¿a mí me pasé o es más allá? Jairo Armando, por favor, baja la mano. Y mi coronel Carvajal también cuando termine su pregunta. Gracias, Rosita. No he terminado ya. He sido muy concreto con la pregunta para el señor coronel Caicedo. Muchas gracias, señores. Gracias, Rosita. Bueno, pues es que no solamente la respuesta es para un abogado constitucionalista, sino para cualquiera de los generales que está participando de esta importante charla, ¿no? Eso se puede hacer, y precisamente en el artículo 50 está estipulado como proyecto, porque todavía no está aprobado y está en el Plan Nacional de Desarrollo, y posiblemente tendrán que realizar este ejercicio a nivel de las instituciones, y también me imagino que tendrán que hacer el ejercicio con el personal de la Reserva Activa, tanto a nivel del personal del nivel directivo, donde se encuentran los generales, y de ahí para abajo, y el nivel ejecutivo, suboficiales y agentes de la Reserva Activa, como también lo están haciendo con el personal activo de la Policía Nacional. Entonces, el inconveniente es que los políticos que están llevando a cabo, o sea, sacando adelante el proyecto de la reforma a la Policía Nacional, lo hagan. Ese es el meollo del asunto, o la raigambre del asunto. No sé si alguien de los señores generales pueda también contribuir a esta respuesta. Diego. Mi general, Diego, adelante, adelante, por favor. Gracias, muy amable. No, yo voy a pedir perdón porque frente a la pregunta de mi coronel Jairo Delgado, yo creo que el ejercicio sí es cierto. Hemos sido demasiado pasivos todos los colombianos, pero en particular quienes hemos tenido alguna condición de mando y de liderazgo en la fuerza pública. Yo creo que la fuerza pública cada vez más está siendo manoseada porque somos demasiado obedientes. Es de orden constitucional, ¿no? La obediencia, por supuesto, a la autoridad civil. Pero uno recuerda de épocas no muy remotas cómo se respetaba, sobre todo el Ejército Nacional. Hoy parece que eso desapareció, y eso hace que definitivamente de ahí para abajo todo el mundo empecemos a mostrar debilidades y a no decir lo que tenemos que decir. Por eso yo sí quería hacer esa intervención ahí frente al tema de mi coronel Delgado, porque lo he escuchado en sus diferentes intervenciones, y obvio sacando la cara por mucha gente de la reserva que seguramente no hacemos lo que debiéramos hacer. Estoy totalmente de acuerdo que nos falta berraquera, pantalones para enfrentar estas cosas tan difíciles que se están presentando en el país y que no ayudan para nada. Y respecto de lo que nos mencionaba mi coronel también al final de la pregunta, creo que sí, y ya en eso se ha pensado desde el lado de los generales y de la Reserva Activa,
de conseguir para este proceso de cambio que propone el gobierno o que quiere el gobierno, que se escuche, o mejor, más bien, que nos escuche el propio Ejecutivo Nacional y que nos escuche el Congreso, porque definitivamente es cierto, y solo se queda la reforma con lo que viene desde el lado de la propuesta, que sabemos que obviamente es bien zurda, pues obviamente no se conoce en realidad. Muchas de las cosas que pasan en nuestro país contra las instituciones es porque ni siquiera conocemos las instituciones. Mucha gente critica a la policía, pero no conoce la policía. Y lamentablemente de eso nos escapan los gobernantes. Conozco alcaldes y gobernadores muy buenos y muy sintonizados con la labor que tiene que hacer un policía y cómo deben apoyarla, pero también otros que definitivamente para nada, ellos quieren darle un galón de gasolina a la policía, con eso ya cumplieron con su obligación de ser los responsables de la seguridad ciudadana. Entonces, sí, es necesario que desde el Ejecutivo Nacional y desde el Congreso se escuche la contraparte, se escuche a la fuerza pública. Y como bien se decía ahora, si no pueden hablar los activos, porque obviamente bajo esa presión tan grande que están, después de que sacan 50 generales, 70 generales, pues el que rezongue le cortan la cabeza, como ya pasó también con otro general más de la policía, el director de Seguridad Ciudadana. Entonces, seguramente ellos tienen la obligación de ser obedientes, pero fuera ya del contexto del fuero militar y de estas cosas, de estar activo, pues sí tenemos que ser más activos, por supuesto, en preocuparnos, pero mencionarlo y actuando frente a las dificultades que tiene el país. Y sobre todo estas que tienen que ver con seguridad, que es también nuestro rango, ¿no? Gracias. No sé, Rosita, perdón, no sé si a mi coronel Carvajal le quedó absuelta la pregunta o si de pronto otro señor general puede contribuir a la pregunta de mi coronel Carvajal. Creo que mi general Guatibonza quería hablar. Adelante, por favor. Sí, señor. Quería comentarles que hemos tenido algunos acercamientos con María José Pizarro y vamos a tener la oportunidad de reunir algunas organizaciones que tienen de retirados de la policía para que ella los escuche y para que, digamos, que podamos tener asiento en las mesas de trabajo para esa reforma. Bueno, muchas gracias. Con mucho gusto le doy la palabra a Omar Ibáñez. Adelante, por favor. Buenas noches para todos. Buenas noches para mi general Guatibonza, alumno suyo en la escuela Rafael Reyes. Mi general decía algo muy importante sobre el aspecto de que el policía debe empezar a ganarse a la ciudadanía. También mi general Franco comentaba algo sobre que hace mucho tiempo o hace algún tiempo había un respeto muy grande por la institución y por el ejército mismo. Yo creería que también como hay esa exigencia tan grande para cada uno de los policías de vigilancia y en sí todos, también debería empezar a haber unas leyes donde enaltecieran totalmente la labor policial, donde el policía de una u otra forma pudiera tener unas garantías grandes de que al policía está investido de autoridad. Que considero que lo más grave que se está sucediendo es que estamos igualando al civil junto al policía que se invistió de autoridad. Creería yo que en el momento en que esto llegue a ser penalizado de una manera verdaderamente ejemplar, empezaría a haber abstinencia de muchos ciudadanos que ve al policía muy fácil para irrespetarlo. Yo también diría eso, diría que sería muy bueno que también se empezara a mirar por parte del Congreso cómo podrían en un momento discúlpeme, qué pena. Decía que considero que la mayor gravedad que se está sucediendo es en el momento en que se está igualando tanto al civil a la altura del policía. Y yo creo que ahí es donde más irrespeto está habiendo hacia la parte de la autoridad. Decía mi general Guatibonza que los policías deberían de ganarse el respeto y la admiración de la parte civil, y eso es una realidad, pero no podemos tampoco desconocer que es que se perdió totalmente el respeto hacia el policía.
Y también va a ser parte del Congreso de esto, de dictar leyes que en un momento determinado ayudaran a que haya un respeto por ese hombre investido de autoridad. Creo yo, para mí, que es algo fundamental. Lo segundo es la parte sería absurdo el paso a un ministerio, a que no fuera el Ministerio de Defensa, puesto que en algunas partes de las poblaciones donde trabajé era un problema enorme, donde el alcalde quería saber completamente todo antes de que se hiciera cualquier operativo. Él tenía que tener conocimiento de todo, quería ser totalmente el comandante de la policía, y lo es como son jefes de policía, pero hay un comandante, y querían como tener el mando totalmente de todos los policías. Me imagino cómo iría a ser la situación en un momento determinado donde llegáramos a quedar con mando de los señores alcaldes o gobernadores. Es eso, y decirle a mi general Guatibonza que fui alumno de él en la escuela Rafael Reyes. Muchas gracias Muchísimas gracias. Entonces, me voy a permitir leer una importante pregunta que está para nuestra querida general Mireya, de Carolina Rojas desde Miami. Usted fue directora de educación de la policía y por lo tanto conoce las debilidades y fortalezas de la formación de ellos. Con su amplia visión de estos aspectos, ¿qué hacer para que la institución ponga en claro que el rol del SMAT no es de represión, sino de atención a la defensa ciudadana? Adelante, mi general Mireya. Bueno, muchas gracias por la pregunta muy interesante. Cuando hay un conflicto, hay confrontación. El SMAT fue preparado precisamente bajo el amparo de los derechos humanos, porque es que se tiene la idea que no se prepara bajo ese amparo de los derechos humanos, pero el SMAT es preparado precisamente para proteger al ciudadano de bien en una confrontación. La confrontación no se da entre la policía y el ciudadano, y el SMAT es muy claro en proteger la vida, honra y bien de los ciudadanos de bien. Se ha preparado específicamente, ellos son escogidos bajo unos perfiles, se preparan para esa misión que les corresponde. Desafortunadamente, lo que se vende del SMAT son situaciones que no son las que ellos tienen que vivir todos los días. Son policías que en un paro pueden estar 3 días sin cambiarse, sin comer, sin dormir, porque les corresponde, su misión es contener, digamos, contener la turba, contener esa conglomeración de ciudadanos que quieren hacerle el mal a otros ciudadanos de bien. Sin embargo, la policía pues en este momento sigue trabajando por, digamos, mejorar esos procedimientos, pero sí lo que quiero dejar claro es que el SMAT está preparado, es para eso, para contener la turba, está preparado para que no se salga de control, digámoslo así, esas personas que quieren hacerle mal a otros. Y que, por supuesto, ¿quién quiere asesinar a otra persona? Nadie, ni siquiera un policía quiere asesinar a otra persona, porque el policía que en un momento determinado tiene que accionar su arma de fuego o en un procedimiento policial resulta un ciudadano lesionado o muerto, es investigado. Nadie quiere llegar a esos límites, pero como inicié, para que el SMAT actúe, tiene que haber un conflicto. Entonces, ojalá conocieran más a la institución. El que no conoce a la institución no la quiere, pero si la conocieran, y recordemos, somos ciudadanos colombianos, estrato 1, 2 y 3, ¿sí? Que quisimos ser policías. En eso me incluyo yo, y esos son los jóvenes que se presentan y que en las escuelas de formación los preparamos para que protejan al ciudadano, pero en una posición completamente difícil, porque la ciudadanía colombiana también es muy compleja. Muchas gracias, general Mireya. Yo soy de las partidarias de que el SMAT hay que centuplicarlo, por lo menos.
porque ellos solamente usan chorros de agua y la gente, yo no sé qué se imagina, que son solubles en agua probablemente. Llega otra muy interesante pregunta para mi general Mireya desde Nueva York. Y como aquí en Fundel las damas tenemos la prelación, con mucha pena voy a darle de nuevo la palabra a mi general Mireya. Como mujer policía ejemplar, ¿qué recomendación da usted a las mujeres colombianas que deseen ser policías? Habla Rosmira Yepes. Bueno, muchas gracias por la pregunta. La Policía Nacional fue la primera institución gubernamental que le dio cabida a las mujeres. Nos dio la oportunidad de cumplir roles administrativos, roles de infancia y adolescencia, pero cuando se dio cuenta de las fortalezas de nosotras, pues nos abrió las puertas a todos los campos que se creían eran muy masculinos. Yo vengo de un hogar donde mi papá fue agente de la policía, nunca pensó que de sus 4 hijos, 3 íbamos a ser oficiales de la policía, y mucho menos él creyó que pues su única hija mujer iba a ser general. Pero yo creo que esto es de aceptar retos. Cuando alguien me pregunta, ¿y yo será que puedo llegar a ser general? Pues si asume el reto, sí. Yo creo que las mujeres, Dios nos dio demasiadas responsabilidades en este mundo. Somos las responsables de tener hijos, somos las responsables de criarlos, somos el centro de la sociedad que no podemos perder de vista, y asimismo nos dio la fortaleza de asumir retos. Creo que esa es la meta que uno se debe fijar. Si hay un reto para cumplir, usted quiere ser comandante de departamento, si usted quiere ser comandante de estación, si usted quiere ser comandante de región, claro que lo fui. Pero pues echaba a mis hijos en la maleta y a mi perro en su momento y después a mis gatos y para donde fuera. Entonces, yo creo que como todas las mujeres, independientemente de la labor que tengan, independientemente del estudio que tengan, todas tenemos grandes capacidades. Lo único ahí es que desarrollarlas. Muchas gracias. Yo tengo que agregar que las mujeres fuimos hechas de mejor materia prima. El hombre fue hecho de lodo. Las mujeres fuimos hechas de materia viva soplada por Dios. Así es de que no es por nada, pero así es. Bien, lamentablemente no le voy a poder dar la palabra sino a 2 más, porque se nos está llegando el tiempo de plataforma y también tenemos que escuchar las conclusiones de nuestra presidencia. Entonces, le doy la palabra con mucho gusto al señor coronel Wilson Niño. Adelante. Gracias, Rosita. Buenas noches para todos. Un saludo especial a los 4 señores generales. Excelentes las posiciones de cada uno de ustedes. Bueno, no quisiera ser egoísta igualmente, cualquiera de los 4 que pueda contestarla, pero pues la direcciono a mi general Mendoza, especialmente con quien trabajamos en el tema de narcotráfico del 2016. Básicamente es qué papel está cumpliendo el Colegio de Generales realmente sentando una posición fuerte para defender la institucionalidad de nuestra Policía Nacional frente a este gobierno y que realmente sepa y la misma institución, los activos sepan que no es fácil, como lo decían algunos de ustedes. Este es un país sui generis, que realmente la policía no es igual a la de Estados Unidos, que es el deber ser, constitucionalmente estar con la ciudadanía, pero las condiciones del país no las da en este momento para estar separada bajo otro ministerio. Entonces, aprovechando ese papel, ¿qué sinergia podría tener el Colegio de Generales y apalancándose también con el Cuerpo de Generales y Almirantes, con ACORE, para realmente sentar una sinergia fuerte frente al gobierno nacional y decir que no es conveniente en estos momentos? Muchas gracias. Bueno, gracias mi coronel Niño por echarme la responsabilidad encima. No, por el contrario, no. Yo sí creo que el Colegio de Generales nació con una intención muy distinta a la que hoy finalmente realiza.
era más de integración, era más de poder divertir al viejito ya retirado y esas cosas, y nos la pasábamos de reuniones, o se la pasaban porque yo no alcancé a esa época, de reuniones en cócteles y todas estas cosas. Pero eso cambió desde hace unos buenos cuantos años, y lo que más le interesa al Colegio de Generales son todos estos problemas que van apareciendo en el país y que de alguna manera tocan o con el tema de seguridad o con el tema institucional de la Policía Nacional en principio, porque por supuesto nos preocupa cualquier cosa que pasa alrededor de nuestra querida patria y con nuestros ciudadanos. Y en ese orden de ideas estamos unidos a las grandes asociaciones de reserva para producir comunicados en donde se apoya o se critica o se desconoce inclusive las posiciones que en determinado momento toman algunas autoridades o alguna otra persona en contra del bien institucional y en bien del país. Eso estamos haciendo, pero permanentemente nos reunimos para analizar estas cosas y para darle, digamos, recomendaciones y sugerencias al mando institucional en primera instancia, incluso al Ministerio de la Defensa y hasta el propio Ejecutivo Nacional, el propio Gobierno Nacional. Esa es una tarea que constantemente vivimos realizando hoy en día y que busca obviamente favorecer la condición de la seguridad y de la institucionalidad, en particular la de la fuerza pública y en especial la de la policía. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Con mucho gusto le doy la palabra final a Luis Humberto Pachón, rogándole la brevedad del caso. Adelante. Rosita, buenas noches. Muchas gracias a los señores generales por la intervención y al señor coronel Caicedo por la monitoreo de este panel. La inquietud mía es la siguiente. Nosotros, desde el año 70, cuando ingresé a la Escuela General Santander, nunca tuvimos, ni hemos tenido, ni lograremos tener el número suficientes de policías para atender las necesidades de la población civil o de la población en general. Toda vez que creo que ustedes también tuvieron que manejar por allá en un distrito, por decir algo, el Bajo Cauca, Andes, y los diversos distritos, las cabeceras de distrito, que se manejaban con una patrulla las 24 horas, de 2, 3 hombres, era lo que había teniendo el servicio las 24 horas para el pueblo. Y a consecuencia de eso, pues, se les ocurrió a nuestros mandos y de pronto al gobierno nacional crear el servicio militar obligatorio, empezando por los auxiliares regulares. Año 77, el primer curso, a trabajar en conjunto, sin tener la infraestructura correspondiente para el manejo de jóvenes en forma permanente en las instalaciones. ¿De eso se ha hecho algún estudio sobre los resultados? ¿Cuál es la proyección? Si se pretenderá continuar con ese servicio, pase o no la policía a otro ministerio. Gracias. Para el general Mendoza. Pues gracias, mi coronel, muy amable. Son como varias cosas las que hay que mirar. Digamos, estos muchachos bachilleres, estos muchachos que prestan el servicio militar en el ejército, en la fuerza militar o en la Policía Nacional, por supuesto que tienen su trascendencia, su importancia. Para empezar, en el mismo muchacho aprenden muchas cosas de patriotismo y de servir al país que seguramente si no lo hicieran, pues no tendrían esa connotación de respeto por lo que es la patria, por lo que es el país. Pero sin lugar a duda que cuando uno compara el tener un profesional al servicio de la seguridad de los colombianos con un muchacho de estos que escasamente recibe una instrucción muy básica y que no tiene atribuciones particulares, pues obviamente no tiene la mejor connotación. Algún gobierno, por no decir aquí el nombre del gobierno, los mencionó policías baratos. Y todos nosotros sabemos que lo barato sale finalmente caro. Entonces, porque no costaban mucho sostenerlos, nos aceptamos o nos metimos en ese plan. También inclusive se dijo que quitárselos a la delincuencia porque estaban en algunas actividades delincuenciales juveniles y entonces trayéndolos a la institucionalidad, eso se disminuye. Todas esas cosas pueden ser válidas, pero finalmente para el servicio lo que se requiere es que haya profesionalidad.
Ahora, respecto del servicio militar, yo sí sigo considerando que por la razón que sea, así no tengan la misma consecuencia, la misma, digamos, resultado, es necesario que los colombianos aprendamos a respetar nuestro país, a respetar las instituciones, a respetar a los demás. Yo creo que buena parte de las cosas que nos pasan en este mundo es porque nos olvidamos de muchas cosas, entre otras por la urbanidad de Guatibonza, digo, no, de Carreño, no de Guatibonza, Carreño, para hablar aquí de mi general. Pero no, en verdad, ojalá y eso no se pierda. Se le están haciendo a eso una gran cantidad de reformas que seguramente, ojalá y den buenos resultados, pero lo mejor es tener profesionales en la actividad que corresponde a la seguridad, porque lo que nos debe quedar claro a todos, y yo creo que los que estamos aquí sintonizados es así, es que con seguridad, si hay seguridad, cualquier proyecto de vida se puede realizar. Sin ella, difícilmente empiezan a torpedearse muchas cosas que finalmente dañan los proyectos. Bueno, muchísimas gracias. Javi, me disculpas, mañana te doy la palabra de primero, porque me imagino que nadie se va a perder la sesión de mañana con 4 preguntas más duras para los señores generales. Sin embargo, quiero darle un minuto a otra dama presente, que es Rocío Durán. Así es de que una cosa muy concreta, Rocío, para alguno de los señores generales. Adelante. Pues básicamente yo no tengo pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con la información que cada uno dio. Me gustó mucho la intervención del general Franco y creo que manifesté a través del chat varias cosas que podrían ser, pues no, sino complementarias, por lo menos una forma de poder expresar mi opinión. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Bueno, lamentablemente tengo que dar por terminado el segmento de preguntas y pasarle la palabra a nuestro presidente, el señor coronel Luis Alberto Villamarín Pulido, para el cierre de la sesión y sus conclusiones, y como acostumbramos decir, con la bendición del día. Adelante, mi coronel. Bueno, mi general Mireya, mi general Guatibonza, mi general Mendoza y mi general Franco, ustedes saben que el pueblo manda, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces el pueblo les está demostrando a ustedes que los necesitamos más a menudo aquí, que necesitamos que nos acompañen mucho más, porque estos temas hay que seguirlos debatiendo, y las personas que levantaron la mano, desde luego que tendrán mañana la posibilidad de hablar, y queremos que los señores generales nos acompañen posteriormente para seguir debatiendo, porque hay que construir todo un entorno, hay que construir país, hay que construir sociedad, y eso es lo que nos falta en Colombia, hacer construcción. Trato de resumir en 4 aspectos o 4 puntos muy concretos lo que ustedes dijeron, que seguramente los asistentes coinciden, no que sean los más importantes, sino tratamos como de articularlos allí. El uno es que si la política, la gobernanza, el manejo actual de la vida pública de los países, de los municipios, de los departamentos, es interactuada con lo que llama la policentría o la gobernanza, ¿cuál es la razón para que nos quieran desarticular a las instituciones armadas solamente porque el señor que subió al poder tiene antecedentes delictivos y odio en el alma, si es que tiene algo, contra las instituciones armadas? Entonces la Policía Nacional debe ser escuchada, y les pedimos a ustedes, como distinguidos señores generales que son, que ayuden a promover eso para que haya más debates, y nosotros pues también aquí difundimos todo lo que ustedes nos traigan y nos faciliten de sus escritos, su pensamiento. Está abierto los canales de la Fundación para multiplicar esa información. Es que si el señor Petro dice que todo tiene que ser escuchado y dialogado con el pueblo, ¿por qué la Policía Nacional no debe ser escuchada para resolver este tema y muchos temas más de la institución? De igual manera, en segunda medida, es que la solución a los problemas estructurales no es la improvisación ni las decisiones de la carrera, sino es el trabajo consensuado y concienzudo. En tercera medida, es que el liderazgo político
de un gobierno, de un Estado, tiene que apuntar a políticas públicas. Y el manejo, en el buen sentido de la palabra, de nuestra Policía Nacional debe de ser esas políticas claras de beneficio comunitario, no del interés personal del mandatario, porque es que él, así como nos lo enseñaron a todos cuando tuvimos el uniforme, es una persona pasajera y las instituciones quedan, y las instituciones son el único soporte que tiene la sociedad, el Estado y la nación para vivir. Y en última medida, la seguridad ciudadana es una responsabilidad de muchos actores, como nos lo decía mi general Guatibonza. No es una sola persona, es que son muchas personas las que tienen que ver, y muchas instituciones, muchas organizaciones y muchos dirigentes. Entonces, así como los políticos quieren generar una sensación de que hay que tener un conocimiento de lo que ellos hacen y apoyarlos, ellos también tienen que comprometerse a que las instituciones sean conocidas, respetadas y acatadas por toda la ciudadanía. Esa es su función. Lo que pasa es que tal vez, como decía mi general Mendoza, nos ha faltado darnos más a conocer y ponernos más en el puesto y pensar menos en candidatos ya predeterminados y formar un concepto dentro de la población. Y con esto cerramos diciéndoles que hemos quedado perfectamente integrados con su pensamiento. Tienen ustedes todos, señores oficiales, señores suboficiales, distinguidas damas de la Policía Nacional, un espacio abierto aquí en nuestra fundación para cuando quieran venir. Esta es la fundación de todos nosotros los de la Reserva y es lo que queremos, integrarnos y sacar proyectos que realmente transformen el país. Y que, como dicen los muchachos, qué rico escuchar a personas que saben hablando de lo que es y no a personas oportunistas queriendo sacar ventajas. Pues llegamos al final, les agradecemos mucho, un fuerte abrazo para todos ustedes, los esperamos mañana a la misma hora con la continuación de este taller que seguramente va a dejar muchas más reflexiones y puntos de vista y les deseamos a todos que Dios siga iluminando a Colombia, nos siga fortaleciendo y a ustedes, Mireya, Humberto, mi general Franco, mi general Mendoza, que Dios los proteja, los ilumine y aquí están en su casa. Mil y mil gracias a todos. Bueno, bendiciones para todos. Boris, Dios y patria, feliz noche. Boris, dos cosas, ya que estamos, sí. Felicitaciones a la fundación, muchas gracias. Coronel, puedo decir dos cositas. Diga, Eli. Los militares, muchas gracias, mi coronel. Los militares y policías lamentamos mucho no tener sino una sola vida para tenerla al servicio de nuestros conciudadanos y de nuestra patria. Eso es lo que más lamentamos. Felicitaciones a nuestra honrosa Policía Nacional y esperando de todo corazón que el camino siga brillando porque los necesitamos todos en esta nuestra patria. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias para todos, muy amable y mañana nos vemos. Gusto en saludarte, mi coronel Carrascal. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches para todos, que tengan una buena vida. Hasta mañana, si Dios quiere, desde Uruguay. Bueno, Jaime, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, mi doctor, muchas gracias, muy amable por asistir. Dios y patria, patria, honor, lealtad. Jairo, muy amable. Bienvenido a la descarga. Por lo menos me traíste un corozo con chaco. No, traes un corozo para hacer un jugo con
no podemos comer. Yo voy a traer lechones.